Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a mirar un elemento muy básico, muy importante en geometría, que es los ángulos. Vamos a aprender a crear ángulos en GeoGebra y vamos a recordar algo de su clasificación. Entonces, un ángulo es una abertura que existe entre dos rectas, semirrectas o segmentos que tienen un único punto en común llamado vértice. Entonces vamos a hacerlas con segmentos para no, como por variar un poquito. Entonces yo necesito crear dos segmentos. Acuérdense que yo para crear segmentos necesito dos puntos y el otro segmento tiene que nacer de un único punto en común, entonces el punto en común va a ser C. Entonces ahí ya tengo los tres puntos. Voy otra vez a mi barra de herramientas y escojo la herramienta segmento y creo el segmento BC y el segmento AB. Ahí está. Entonces, un ángulo es esta abertura que se muestra acá, que es horaria o antihoraria porque yo también la puedo ver por fuera de la figura. Vamos a crear el ángulo. Entonces, vamos otra vez a nuestra barra de herramientas y buscamos la herramienta ángulo en medición. Entonces yo clicleo y lo primero que me pregunta es que de los tres puntos que me forman el ángulo. Entonces yo voy a dar el punto C, el punto B y el punto A y automáticamente se me crea el ángulo. Si yo doy el punto A, el punto B y el punto C, se me crea el ángulo antihorario. Entonces, tener muy en cuenta eso. Mire, entonces si yo muevo uno de los segmentos, vemos cómo cambia la amplitud del ángulo, ¿no? Así de fácil yo puedo crear ángulos, perdón. Yo también puedo crear ángulos dando la amplitud. Entonces yo de entrada, GeoGebra a mí me pide que debo tener un segmento. Entonces vamos a crear un punto lateral, otro punto por aquí y vamos a crear otro punto por acá y vamos a crear un segmento. Entonces vamos a donde dice medición y donde ángulos dada su amplitud. Entonces le damos clic acá y clicleamos aquí y acá, y GeoGebra lo primero que me dice es cuál quiere que sea su amplitud. Entonces yo quiero que sea un ángulo de 120 grados. Sentido antihorario o sentido horario. Entonces dejémoslo en sentido antihorario y se me forma un ángulo de 120 grados. Entonces yo formo un ángulo dando los tres puntos que lo forman con su respectivo segmento, recta o semirrecta, o puedo crear un ángulo dando su amplitud. ¿Listo? Vamos a mirar la clasificación de ángulos, que es algo muy fácil que necesitamos recordar. Para esto yo creé esta herramienta en GeoGebra para poder ver la clasificación. Entonces recordemos que la clasificación de ángulos son estas que vemos aquí. Cuando yo no tengo ninguna amplitud es un ángulo nulo, no existe amplitud, no existe esa abertura, no hay ángulo. Ángulo cero. Un ángulo que es mayor a 0 pero menor a 90 grados se conoce como ángulo agudo. Entonces toda esta abertura es un ángulo agudo. Si el ángulo me mide exactamente 90 grados se conoce como ángulo recto. Si el ángulo mide más de 90 grados pero menor a 180 se conoce como un ángulo obtuso. Entonces por aquí mayor a 90, menor a 180 grados. Si el ángulo me mide exactamente 180 grados, se conoce como un ángulo llano. Si el ángulo mide más de 180 grados,
pero menor a 360 es un ángulo cóncavo, y si mide 360 grados exactos, pues lo conocemos como el ángulo completo. Entonces hasta aquí lo que es recordar la clasificación de ángulos, que es muy elemental que nosotros reconozcamos.